Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, el único que vamos a realizar esta semana, ya que mañana, miércoles, es día festivo y el jueves, como el miércoles el Real Oviedo disputa partido en el Carlos Tartiere frente al Huesca, pues el jueves, a la hora en la que iría este programa, será tiempo para Juego de Dos, equipo y afición, donde se analizará, cómo ha sido ese encuentro de los de Bolo contra los de Unex, el Cuco Ciganda en este caso. El programa de hoy lo comenzamos con información, ya que esta misma mañana la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha presentado las actividades que se desarrollarán este año en torno a una nueva edición de los premios que llevan el título de la heredera de la corona. Más de 80 actividades repartidas por toda Asturias, donde Teresa Sanjurjo señala los gastos aumentan mientras que los ingresos permanecen estables. La escuchamos. Muchos proveedores nos están subiendo los presupuestos entre un 30 y un 40%. Nuestro presupuesto es el mismo. La Fundación, como es público, tiene un presupuesto de 5.300.000 euros, de los cuales 800.000 son públicos del Ministerio de la Presidencia, del Gobierno de España, del Ayuntamiento de Oviedo, de la Junta General del Principado, del propio Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón y del Ayuntamiento de Avilés. El resto son aportaciones privadas de nuestros patronos y una pequeña parte son rendimientos del patrimonio de la Fundación. Esta información se puede consultar, es pública, está en la web. Es decir, nuestros ingresos no han subido un 30 o 40%. Entonces, si nos encontramos con esta subida de precios, a muchos proveedores les han subido los costes y repercute. Hay que tener en cuenta que como nosotros desarrollamos todas nuestras actividades gratuitamente, no cobramos a nadie y por lo tanto pues es un gasto mayor que tenemos que tratar de gestionar como podemos. Esto supone mucho esfuerzo. Y después de las palabras de la directora de la Fundación, tiempo ya para nuestro programa habitual, como siempre, con una entrevista personal y después el tiempo de análisis, debate y tertulia. Cabecera y comenzamos. Es sin duda el templo de los templos en Asturias, el templo de todos los asturianos, decía Sudeán en una entrevista en prensa hace escasas fechas. Es la Catedral de Oviedo, que estaba de aniversario también hace pocos meses y que ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas del verano en Oviedo, no solo por el número de visitas de turistas, sino también por el inicio de esas visitas a la torre de la catedral. Se puede contemplar Oviedo, desde una altura muy considerable. Para hablar de la catedral, de cómo ha ido el verano, de qué nos ofrece, el templo ovetense, se encuentra esta noche con nosotros quizás la persona que más sabe de la misma, porque se encuentra allí, a pie de obra, podríamos decir, ¿no? Se trata del deán del templo, don Benito Gallego. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Preparando ustedes ya para mañana la festividad del Pilar, no es Zaragoza, donde por cierto el Real Oviedo trajo un empate, que pudo ser más, que pudo ser menos, pero pero también se va a celebrar el Pilar en Oviedo, ¿no? Sí, celebramos el Pilar. No es, como decimos nosotros, fiesta de precepto en Oviedo, pero sí tenemos una misa especial en la catedral a las 11 de la mañana, en la cual asisten los guardias civiles del acuartelamiento de aquí de Oviedo y después siguen las celebraciones ordinarias de las 12, etcétera, pero sí que es una celebración especial mañana. Importante. Decíamos, el verano. ¿Cómo se ha portado el verano con la Catedral de Oviedo en cuanto a visitantes? Pues bien, no hemos llegado todavía a la cifra del año 2019. Agosto sí, agosto, este mes en concreto, lo ha superado, pero los demás meses hasta agosto no habían llegado y en septiembre también nos hemos quedado un poquito más cortos. Pero ya ha cogido el ritmo ordinario, que duda cabe, de lo que sucede en las visitas a Oviedo.
con el aliciente este año, efectivamente, desde agosto de la Torre. De la Torre, bueno, hablaremos de ella posteriormente, ¿no? Los visitantes que acuden a la catedral, los turistas en este caso que acuden a la catedral, entiendo que más nacional que extranjeros, ¿no? Sí, hay más nacionales, aunque también ha aumentado lo de extranjeros últimamente, franceses, italianos, ingleses y también hispanoamericanos, especialmente mexicanos. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que ha ido cogiendo el ritmo que ha habido en todas las actividades, sobre todo de turismo en España. En cuanto a los nacionales, ¿hay alguna comunidad que nos visite más que otra o que tenga más predilección por ver la catedral que otra? Sí, destaca Madrid y destaca también Cataluña. Sí, Cataluña también vienen muchos visitantes, esas dos comunidades especialmente. Tanto los extranjeros como los de aquí, cuando visitan la catedral, ¿vienen un poco informados, vienen un poco a lo que se les enseñe? ¿Hay de todo o hay un turismo cultural? Cada vez un poco mejor informados, sobre todo por internet, ¿no? Tenemos una página web que es muy amena y muy atractiva, y sí que muchos vienen más informados que ordinariamente venían. Pero efectivamente quedan sorprendidos positivamente, ¿no? Al visitar la catedral, sobre todo después de hacer todo el recorrido, alguno te dice eso, me ha sorprendido para bien. Claro. En su aspecto exterior, a los turistas lo primero que les sorprende es que falta una torre. Siempre dicen, falta una torre, falta una torre, falta una torre. En lo que hay adentro, ¿qué es lo que más les sorprende o más les causa sensación? Sí, yo creo que Cámara Santa, indudablemente, y el retablo de la catedral. El retablo de la catedral, cuando ahora con la audioguía, que se le explica un poco más, que simplemente es una mirada más o menos inteligente, pues quedan gratamente sorprendidos, porque es un retablo que llega, y luego Cámara Santa con las reliquias. Alaban mucho también las pantallas que tenemos en la pre-Cámara Santa, ¿no? Y que ayudan tanto a entender lo que luego van a ver de manera directa en la Cámara Santa. En concreto, pues las cruces y el Santo Sudario. Claro, claro. En cuanto a la torre, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de ponerla en marcha? Ahora ya con unas fechas ya funcionando, el tema de la torre. Sí, pues ha sido muy positivo, ¿no? Primero que ahora, digamos, estamos más tranquilos porque tiene más seguridad, tanto al subir como al bajar, ¿no? Y luego, pues que todo está más dispuesto, mejor dispuesto, más limpio, más, en fin, está restaurado realmente, no solamente lo que es el campanario, sino también las campanas, el reloj, que pueden verlo, etcétera. Yo creo que hay 3 momentos en los cuales se explica lo que están viendo y lo que van a ver, y quedan muy gratamente sorprendidos, ¿no? Y bajan muy contentos. Son, usted me corregirá, 89 peldaños para subir. 89 peldaños. ¿Puede afrontarlos más o menos todo el mundo? Pues ahora tienen una ayuda, es decir, que yo mismo he subido tranquilamente. Tiene una ayuda que es una barra central que ha colocado el arquitecto, y entonces sirve de mucha ayuda. Se van apoyando tanto para subir como para bajar, además de que cuando es la visita arreglada que dirigimos nosotros, pues hay 3 paradas, ¿no? Que bueno, ayudan a respirar y a coger fuerza, pero así todo proporciona mucha más seguridad y tranquilidad. Incluso descansa uno, lógicamente, bastante menos cuando termina la bajada. Precaución a la bajada también, ¿no? Sí. Claro. Claro. ¿Cómo visitar la torre de la catedral? Quiero decir, ¿en grupos de cuántos? ¿Cada cuánto se puede visitar? Hay horarios fijos. Sí. Y normalmente las entradas las cogen online, por internet, pero todos los días tienen que ver, pues, que al principio de la mañana las plazas vacantes que están
son máximo 20. Entonces, pues si son 16, 18, pues quedan 2, y de la gente que llega a visitar la catedral en ese momento, pues de manera directa y personal puede sacar la entrada, ¿no? Para ese momento. Son en verano 5 subidas, empezando a las 10:30, y ahora se han bajado ya una, quedan 4 subidas, 2 a la mañana y 2 a la tarde, y bueno, es a las 11 en lugar de las 10:30, y la última es a las 12:30 de la mañana, y luego por la tarde pues a las 4:30 y a las 5:30, exactamente, 5:30, 6 de la tarde. Claro. Y ya a las 7 se concluye. Luego pues habrá que bajar otro peldaño, ¿no? Claro. Efectivamente. Claro. Está bien iluminado por dentro, pero bueno, de noche no queremos que... Aunque sería agradable también la visita. Sería bonito también, sí, ¿no? Sin duda. Mucha gente señala su casa desde arriba con ilusión, los que son aquí de Oviedo. Y bueno, tiene ese atractivo. Nosotros vamos a incluirlo también en las actividades que ahora en noviembre empezamos con los abonados. Y bueno, pues vamos a hacer 2 subidas solamente, y va a tener seguro que van a llenar los cupos de número de entradas que requieren, que son 20, 25, y parece que están dispuestos a hacer los encargados allí de la catedral. Claro. Hábleme de ese programa de abonados, de hacerse amigo de la catedral o socio de la catedral en este caso. ¿Cómo funciona eso? Pues funciona bien. Hay ahora mismo en activo, yo creo que son 2.500, una cosa así. Entonces se saca una ficha, una tarjeta anual, se da 10 euros de entrada, y luego pues queda reflejado, o sea, queda incorporado a lo que supone ser amigo o socio de la catedral, que le envían por internet todas las novedades que vayan apareciendo en la catedral, las actividades especiales, queda vinculado realmente a la vida de la catedral de una manera como más directa. Puede entrar siempre que quiera con su tarjeta, y luego durante el invierno se hacen unas actividades de tipo cultural y religioso que, bueno, pues se les ofrece con mucho gusto por parte de personas muy especializadas y que lo hacen gratuitamente. Es decir, a la catedral no nos cobran nada, y lo hacen con gusto, porque es dar a conocer más la catedral a la que conocen y quieren estas personas. Ya está ahora el próximo programa perfectamente cerrado. Incluso nos sobraban 2 personas, vamos a esperar para el próximo año con esas 2 personas. Es decir, ahora mismo ya estaría el cupo cubierto para hacerse socio de la catedral. No, está cubierto aquellos que van a ayudar a que estas actividades para las actividades. El precio son 10 euros y se puede hacer online perfectamente. Esto ¿no? es, se puede hacer, sí. Y sobre todo, pues esto, que quedan como muy, eso es lo que me agrada realmente, pues queda no solamente por lo que ayudan, que bueno, son 10 euros, pues sí que ayudan, claro que sí, muchos pocos hacen un mucho, pero sobre todo pues ese cariño que van cogiendo a la catedral, ese interés por la catedral. Claro. Bueno, más obras, porque quien visita la catedral periódicamente, a usted siempre lo veía un poco allí de capataz de obra, ¿no? Cuando no era el pararrayos eran las vidrieras, cuando no eran las vidrieras eran las imágenes, cuando no era la capilla de aquí y la capilla de allá. ¿En qué están ahora embarcados? ¿En qué obra están ahora? Pues queremos que se termine el plan director que inicialmente se programó para el año 1996 y nos quedan rehabilitar las vidrieras sur y crucero, que no se hizo entonces porque se podía hacer una parte y la que estaba más dañada era la norte, de modo que fue lo que se afrontó, y ahora necesitamos afrontar esa rehabilitación, ¿no?, de las vidrieras, porque ya cuando viene racheado el aire y la lluvia, pues
entra agua. Sencillamente, ¿no? Porque ya está muy dañado. Claro. No le pregunté cuando el tema de las visitas, me decía usted la torre, el altar, la Cámara Santa, pero usted que tantos años lleva en la catedral, ¿cuántos años lleva en la catedral, don Benito? Pues llevo 47 años. 47. Va a ser ahora en diciembre. 47 en diciembre, va camino del medio siglo. Sí. Si a usted, en un momento dado, más allá de la torre, en la Cámara Santa y el altar mayor, lo tuvieran que buscar en un momento en la catedral porque le busca una persona, ¿dónde lo encontrarían? ¿Cuál sería ese rincón, ese lugar donde usted dice, mira, aquí qué bien me encuentro, qué bien estar aquí en este momento? Sí. Pues ordinariamente es la capilla del Rey Casto, y a Nuestra Señora del Rey Casto, porque allí estoy yo más tiempo, porque es mi actividad más ordinaria, la actividad del confesonario, porque allí está el Santísimo Sacramento, porque, en fin, yo paso allí pues horas durante el día. Allí celebro todos los días a las 12 la Santa Misa, etcétera. O sea, que es la capilla donde a mí se me encuentra más fácilmente y en la que estoy como más a gusto. Más a gusto. Bueno, la ciudad ha decidido o ha lanzado un plan decidido por el turismo, utilizando como palanca, ahora que se lleva tanto esto de las palancas, el Camino de Santiago, es decir, el origen del camino, el tema de los peregrinos. Bueno, la catedral ahí forma parte vital, ¿no?, de todo esto, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, de allí salen por la mañana, ahora han salido algunos ya, pero peregrinos a Santiago, pero sí, es el inicio del Camino de Santiago, del camino primitivo, y ahí pues tenemos también acreditaciones, sellamos, cuando no están los encargados directamente de esta actividad, pues siempre tenemos un sello a mano para poder sellar al peregrino que inicia el camino. Y yo pues aprovecho también para darles la bendición del camino. En fin, es mucha actividad que tiene que ver con el Camino de Santiago. Claro. Cualquiera que visite Santiago de Compostela se da cuenta que en lo económico, en lo social, Santiago vive del camino. Bueno, pues es su modo de vida principal. Usted lleva 47 años en Oviedo. ¿Le sorprende ahora que las autoridades, no sé, municipales, regionales, nunca hicieron esa apuesta tan decidida por el camino? Era como decir, bueno, ahí está, pero tampoco lo... Bienvenido sea, pero tampoco hago nada por ello, ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene su tiempo, posiblemente se han dado más cuenta, ha habido más actividad en este sentido también de dar a conocer lo que supone el camino, en fin, uno tiene que darse cuenta y tiene que experimentar, y cuando tiene la responsabilidad, pues hasta que no llega ese momento, pues, en fin, hay otras cosas que urgen más, pero no son más importantes, indudablemente. De modo que sí, están como... yo creo especialmente volcados ahora con el inicio del camino en Oviedo, con el camino a lo largo de Asturias, en fin, es importante. Nosotros hemos aprovechado también para apoyar este subrayado de las autoridades civiles, hemos aprovechado el jubileo para este año cada día traer un sacerdote que está en la ruta del camino en Asturias, ¿no?, hasta por la de Allande incluso, y ha resultado muy bien, o sea que ellos encantados, bueno, se sienten también pues como apoyados, ¿no?, apoyados su actividad, de modo que, bueno, pues me parece bien. Lo que pasa es que sí que... Se tardó quizás claro, en poner en marcha, ¿no? En estos 47 años, usted ya tiene hasta una plaza en Oviedo, ya tiene hasta ahí una plaza muy cerquita de aquí, además, pero en estos 47 años usted, entiendo que las ha visto de todos los colores, ha visto cuando la plaza en San Mateo se llenaba con conciertos, instalaba allí el escenario, también el escenario de los carnavales y demás. Se quitaron los conciertos de allí, se llevaron para otra parte, y ha habido polémica este año con gente que decía que los conciertos deberían de volver a la catedral. ¿A usted qué le parece? Como vecino de la zona, es decir, como el que tiene allí
la catedral. ¿Esto es más común en España, lo de colocar los conciertos a 10 metros de la catedral? Pues no lo sé. En cualquier caso, aquí la experiencia, tanto desde dentro de la catedral como fuera, al salir, siempre ha sido negativa. Es decir, negativa para la catedral, para la estructura misma de la catedral, negativa para las actividades de jubileo, que además coincide exactamente, y no te dejaban oír ni te dejaban participar a gusto, y negativo fuera, es decir, obviamente las personas que viven aquí cerca o que vivimos aquí cerca no podías dormir, es decir, que durante unos días, porque no solamente tenían un horario, lo que es el concierto, sino que los chiringuitos estaban alrededor, seguían con su actividad y un ruido muy desproporcionado, ¿no? De modo que sí, durante muchos años, sobre todo las partes altas de la catedral, como son los retablos, etcétera, sufrieron mucho de desprendimientos porque la vibración era tremenda. Fuerte, ¿no? Dentro, sí. Claro. Bueno, decíamos al inicio, mañana festividad del Pilar y luego, digamos, programación ordinaria hasta Navidad, ¿no? Aunque ahí hay una santa que es quizás la gran olvidada de Oviedo y los ovetenses, ¿no? La patrona, Santa Eulalia de Mérida, a la cual la catedral tiene dedicada una capilla, según se entra a la izquierda, y celebramos la festividad como se merece interiormente, es decir, lo que es la celebración litúrgica. Suelen acompañarnos también los integrantes de la corporación municipal y cofradías que tienen que ver con Santa Eulalia, de modo que, bueno, pues ese es el día 10 de diciembre, de la celebración que hay antes de la Navidad ya. Claro, como prólogo, ¿no? A la Navidad en este caso. Sí. Bueno, para finalizar, don Benito, dos curiosidades. Lo primero, sigue sin haber pila bautismal. ¿Va a haberla? Pues el proyecto inicial, cuando se ha restaurado la capilla de Vigiles, era poner ahí la pila bautismal, que aunque no se hagan bautismos ordinarios en la catedral, no es parroquia, sin embargo, sí como signo, ya que el obispo es el primer liturgo. Entonces, hay un día que hace los bautismos, que es el sábado santo de noche, en la vigilia pascual, pero se pone un recipiente adecuado para hacerlo, ¿no? De modo que sí, el deseo nuestro es ese, pasa que no ha podido ser por ahora, posiblemente se terminará haciendo ahí, en la capilla de los Vigiles. Y la otra duda, durante la pandemia, claro, hubo que cancelar el tema de bodas. Este año, cuando ya se pudo retomar, ¿hubo aluvión? ¿Esperaba más? ¿Esperaba menos? ¿Llegó un momento en el que dijo, tengo agenda hasta ya no sé qué año? Pues sí, hay muchas más bodas, lógicamente, algunas trasladadas de esos años, 2 años sobre todo, 20, 21, y está habiendo bodas los fines de semana. Lo que ocurre que, bueno, ya a veces no podemos. Entonces, este fin de semana pasado pues hay 2 seguidas, en fin. Quieren ahora un determinado horario, quieren concertarlo con los hoteles o restaurantes, tampoco les es fácil, tienen verdadero problema. Quebradero de cabeza, ¿no? Pero agendas tenemos abiertas 3, es decir, 3 años que están apuntándose gente en el año 24, bastantes, y ya empiezan a iniciar los que quieren casarse el 25. Que si no. Entonces, claro, ocurre que muchas de estas después o se anulan o cambian de... Claro. Entonces, bueno, no obstante, están abiertas las agendas. Pues perfecto, don Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que mañana todo discurra bien en el Pilar, que a buen seguro va a estar allí con muy buena gente, con la Guardia Civil en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y visitarnos. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad. Recuerden que ya está abierto o que continúa abierto ese plazo para hacerse amigo o socio de la Catedral por el precio
de 10 euros para conocer muy de cerca el lugar prácticamente donde nació la capital asturiana. Nos vamos a publicidad en un momento, regresamos y vamos ya con nuestro tiempo de debate, análisis y tertulia. Hasta ahora. Pues vamos ya con nuestro tiempo de debate, análisis y tertulia esta noche con 3 invitados y varios temas sobre la mesa que esperamos poder desarrollar, bueno, pues junto a ellos. Paso a presentarles ya a los que serán nuestros invitados de esta noche. Vamos a comenzar por este lado. Luis Manuel López, él es presidente de la Asociación de Padres de Familias Separados en Asturias. ¿Qué tal? Correcto, buenas noches. ¿Qué tal? Junto a él, Flor Tejo, historiadora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado tenemos David Serna, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos cordiales. Efectivamente, saludos cordiales, que se decía. Bueno, pues junto a ellos vamos a analizar temas que les enumero. Asturias ha rebasado los 1000 fallecidos por COVID en lo que va de año, más que en todo 2021. El nuevo Molinón se pagará con ayudas estatales el desarrollo urbanístico, es decir, la construcción de pisos y también zona y apellido comercial para el estadio, lo que hasta ahora era Estadio El Molinón Enrique Castro Quini. Bueno, pues puede que se le continúen añadiendo apellidos y tenga también un nombre comercial. Bueno, se verá. También analizaremos o hablaremos acerca de cuál ha sido la repercusión mediática de los hechos ocurridos en el Colegio Mayor Aúja, situado en Madrid, ya saben, frente a un colegio masculino, frente a un colegio femenino, el Santa Mónica en este caso. Y finalizaremos también con lo que son las primarias en Gijón, de las cuales ya conocemos el resultado. Floro, popularmente conocido como Floro, será el candidato a la alcaldía, mientras que en Oviedo, bueno, pues 2 hombres y un destino, Ricardo Fernández y Carlos Llaneza. Las primarias debilitan o fortalecen a los partidos. Sin embargo, comenzamos por el primer tema que enunciábamos, el tema del COVID. Más muertos en lo que va de año que en todo 2021. Pregunto, ¿esto no se había acabado ya? ¿No estábamos ya libres de todo mal? Pues yo creo que precisamente el dato es objetivo y demuestra que no se ha acabado. Pasa que hemos bajado muchísimo la guardia, no era como antes. Ahora solo es obligatoria la mascarilla, por ejemplo, para montar en transportes públicos, incluido un taxi y tal, pero nos hemos relajado. Yo estuve el fin de semana pasado, estuve por ahí de copas y siendo tal, y todos los bares a los que iba, todos estábamos todos apegullonados ahí con tal, nadie te llevaba una mascarilla ni nada. Es más, yo salí de allí y yo siempre la llevo porque voy mucho, trabajo mucho en el taxi, y el que venía conmigo no la traes, cuando vas en moto llevas un casco y lo llevas 2, y decía, pero si no hace falta. Claro, nos hemos relajado, pero la gente se sigue muriendo por el COVID. Y los datos son para seguir alerta. Pasa que hemos bajado la guardia tantísimo que ya va a ser muy difícil convencer a la opinión pública de que seguimos en riesgo. ¿Por qué? Porque no era lo que era, afortunadamente, en la época de la pandemia. No, pero el COVID, la COVID, sigue estando ahí. Claro. No podemos pensar que ha desaparecido. El gobierno ha tomado unas medidas porque venimos de una pandemia y pospandemia muy fuerte y la gente está muy cansada, o estábamos muy cansados de estar en casa, de llevar la mascarilla. Entonces se ha relajado mucho y yo tengo en este momento muchas compañeras y compañeros que están infectados de la COVID y a mí me sorprende porque ahora en vez de decir quédate en casa, lo que se dice es no quites tu mascarilla, sal a la calle y estate 10 días con esa mascarilla. Eso es, a mí me parece que es un sinsentido, porque el problema sigue. Esto, veremos, no sé si ya por la 5ª, la 6ª o la 7ª ola, en las residencias de ancianos ya están vacunando, pero se producen todavía muertes, que es algo tremendo, que todavía es. Y muchas veces se enmascaran porque dicen, no fue debido a la COVID, estas muertes son debidas a una gripe o es debido a que tenía otras complicaciones. Ya, pero cuando se le hace a esa persona una PCR, se ve que estaba infectada. O sea, es algo que tenemos ahí. La juventud
no hace caso a la juventud y las personas mayores y las personas de mi edad o de vuestra edad, porque hay concentraciones, hay manifestaciones, vas al teatro y te miran como si fueras un bicho raro porque llevas la mascarilla. Yo siempre llevo la mascarilla, porque en sitios cerrados hay mucha más contaminación y entonces corres más el riesgo. Y aparte que yo la puedo transmitir, no la tengo, pero bueno, nunca se sabe, ¿entiendes? Entonces creo que hay que tener cuidado, la COVID todavía está ahí, todavía nos va a dar un gran susto, esto no se ha terminado y a mí no me extraña esto de que se haya habido todavía muertes y todavía seguirá habiendo. Y eso que somos, y eso que aquí en Asturias es una comunidad que ha sabido afrontar muy bien la COVID, referente, pongamos, Madrid, que ha sido un auténtico desastre. Me has quitado el diálogo, no lo de Madrid, sino de que Asturias ha sabido muy bien sobrellevar eso. El tema es que vuelvo al origen de la jugada, es que hemos bajado la guardia todos. O sea, como no era en la época de la pandemia, que sí que estábamos todos hiper mega alerta, hasta ahí, me acuerdo que al principio íbamos a los supermercados y lo primero que hacía no era solo la mascarilla, era ponerte aquellos guantes de plástico para todo, no sé qué. Ahora va a ser y limpiabas la fruta cuando la llevabas a casa, y los zapatos y todo. Y te lavabas las manos. Es verdad, es verdad. Lo cierto es que los ciudadanos, sí es verdad, como comentáis, lo cierto es que hemos bajado muchísimo la guardia, eso es cierto. Pero también hay que pensar que quien nos manda, quien nos gobierna, sea el partido que sea y sea la comunidad que sea, porque son diferentes partidos los que nos gobiernan en diferentes comunidades autónomas en España, también es verdad que nos han quitado un poco el miedo, ¿no? Y cuando llegó el verano, prácticamente casi como que no existía la COVID. Y por intereses, yo creo que económicos, porque evidentemente habría que silenciar a los hosteleros, porque los había que silenciar de alguna manera porque estaban pues hasta aquí de deudas, porque no tenían trabajo, porque no tenían ingresos y evidentemente pues por silenciar todo eso, pues por parte de los organismos públicos se bajó también mucho la guardia. Repito, los ciudadanos tenemos muchísima culpa, pero también los organismos públicos que nos han desdramatizado últimamente cuál es la situación. Es cierto lo que comentabais, a veces con la mascarilla puesta, lo típico que te preguntan es si tienes COVID. Y a lo mejor lo que estás haciendo es protegiéndote de que no te infecte, ¿no? No, y a una determinada edad, sobre todo, yo que soy ya viejuno, ya soy mayoruco, pues hombre, el otro día estaba viendo en el teatro, en el auditorio de Oviedo, estaba viendo a Lelutier, sin ir más lejos, y solo había, estaba con mi mujer y estábamos los dos mirando porque había un amigo nuestro que estaba con su mujer un poco más abajo de nosotros y estaban los dos con mascarilla. Y mi mujer y yo nos sorprendió y echamos un vistazo, yo periodista cotilla que soy, me levanté y eché un vistazo y en todo el auditorio, en toda la sala del auditorio, que es un teatro grande, los únicos que había con mascarilla eran los amigos nuestros que estaban en la fila de abajo. Ninguno de los demás. Yo la llevaba en el bolsillo porque la suelo llevar por los taxis, insisto, pero mi mujer tampoco la llevaba, por ejemplo. Si nos mandaran a dónde sacar esto, bueno, te la tienen que dar. ¿Cómo? ¿Por qué te la tienen que dar? Pues sí, llévala tú. Sí. Se debería llevar siempre en el bolsillo. Yo voy al Filarmónica mucho a ver las sesiones estas de cine que hay. Siempre la pongo, nada más. A mí, los chicos que están ya me conocen, bueno, porque también estuve de informadora turística ya, y siempre dicen, ¿tú siempre vienes con la mascarilla? Digo, sí, por un respeto, porque van muchas personas mayores, y porque todavía la tenemos ahí. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas en este país no tenemos la culpa. Quizás las tomas de decisiones políticas van por un lado, y los que realmente debían de contar en todo esto, que son los científicos, las personas que saben del tema, no se las escucha, porque están continuamente diciendo, cuidado, cuidado, que nos acecha, cuidado, que hay que tener, no, pero claro... Aprovechando lo que ha dicho Luisma, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tema económico. O sea, la pandemia causó estragos en la economía mundial, no te digo ya solo de Oviedo, de Gijón, o de Avilés, o de La Felguera, que da igual. Pero vamos, estragos auténticamente brutales. Un hijo mío tiene unas pistas de pádel, mi hijo tiene unas pistas de pádel en Oviedo, nada, unas pistas de pádel, que vive de eso con un vareta. Bueno, tuvo que cerrar 4 meses, tuvieron que despedir a gente, a monitores que tenían, recuperar la normalidad, aún están recuperándola 3 años después. Ha causado estragos no solo en mi hijo que tiene un negociete, sino en gente ya empresas grandes, empresas la construcción, y sobre todo, no sé David... Entonces, claro, los políticos de alguna manera, estoy de acuerdo con Luis Manuel, se han visto obligados de alguna manera, no más que obligados, forzados a rebajar las medidas por como decía antes,
La Ayuso ha sido tremendo, por ejemplo, la hostelería. Es que ibas a las terrazas de la hostelería y estabas pegado, ¿no? Como Juan entre Juan y yo, ahí, la Y. Sí. Pero es que estabas en mesas de al lado y estabas... Perdona, ¿me puedes quitar el codo un momento porque no puedo levantar la cerveza? También os voy a decir una cosa, también os voy a decir una cosa, y aprovechando que estamos cara al público, hay gente que yo no sé qué contagia más si la mascarilla que lleva o la COVID. Porque hay mascarillas que se ven por ahí... Llevan un mes con ellas. Que vamos, no sé un mes, si 2 meses o cómo la trataron. Sí. Pero telita, ¿eh? Sí. O sea, esto es una llamada de atención a ese tipo de personas que llevan ese tipo de mascarillas que, vamos, que válgame Dios. Veces, es un poco, salvando las distancias, es una guarrada, pero para reírnos un poco, es como la gente que se da la vuelta al calzoncillo o la braga y se pone lo más rojito por delante. Salvando las distancias, gente que ha cogido la mascarilla y pensaba que era reversible. No, es que me gusta lo que acabas de decir porque es verdad, y le daba la vuelta de tal manera que lo marroncito por atrás y lo amarillito por delante. Y iba por el otro lado. Si cuestan 4 pesetas, corcho, cómprate otra. Sí, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, en este caso, de la diabla. Vamos a ver. Sí, ¿por qué se focaliza en Madrid? Cuando se declaró la pandemia, el Estado anula a las comunidades y dice, esto ahora lo manejo yo, lo gobierno yo. Nombra un ministro, Pablo Iglesias, dedicado para el tema de residencias, y el doctor Simón sale y dice, par de casos y tranquilos, que esto no pasa nada, y sin embargo, quien lo hizo mal fue Madrid. No, que lo hizo mal, ¿no? Claro, que además hubo un comité de expertos fantasma que castigaba a Madrid y luego... ¿Quién era el comité? Ni están ni se les espera. Hubo de todo, por todas partes. Quizás Madrid, porque hay una presidenta, la señora Ayuso, que gobierna o manda o hace un poco al margen de todo lo que se está, de las directrices que se estaban dando. Y emitía en una época donde la gente estaba muy castigada desde estar encerrada en casa, la gente estaba muy castigada, pasando muchas penurias, porque yo también quiero recordar que aquí un colectivo que menos se visualizó, más se invisibilizó y más sufrió han sido las mujeres, que han sido esenciales en esta pandemia, porque quiero recordar que tanto en las residencias como en los hospitales y eso, la carga recaía casi siempre en las mujeres. Y no había, y te lo digo porque he tenido una persona cercanísima a mí que ha tenido que ingresar, nada más que se declaró en el mes de mayo, y no había trajes especiales, ni había unas circunstancias especiales, ni nada. Entonces, volviendo a lo que tú dices... Tengo que disentir contigo, Flor. Bueno, yo no debería, pero por ejemplo, a las residencias y a los hipermercados y a muchísimos sitios, claro, que tú ibas a comprar... Llegaban los camiones, es decir, sin una flota de camiones, sin una flota de transportes, ni resistirían las residencias, ni el Alimerca, ni el Hipercor, ni ninguno de estos. Vamos a hacer marcas, a ver si cae un anuncio. Bien, y esos camioneros eran hombres, y nadie dice, gracias a los hombres que manejaban los camiones. Yo quiero decir con esto que la pandemia, hay un eslogan del Principado que dice, el virus no piensa, tú sí. El virus no distingue entre hombres y mujeres. No, yo no me refiero a que el virus no distinga entre hombres y mujeres, me refiero que quien ha sustentado, quien ha llevado todo un poco el peso en hospitales, en residencias, han sido las mujeres, porque tanto enfermeras como hay más enfermeras que enfermeros y son esenciales en las casas, las que han sufrido mayor precariedad a la hora de que echarlas del trabajo, porque tenían o bien una economía sumergida o porque estaban trabajando de asistentas en casa o por trabajos muy precarios que todavía actualmente siguen existiendo, y fueron las que tuvieron que aguantar, las que tuvieron que, incluso cuando se decía, se puede trabajar desde casa, vale, sí, de acuerdo, pero es que la mujer trabaja desde casa y tiene que atender a todo lo que tiene, sus niños, sus niñas, todo lo que tiene de atrás. Es ventajista, quiero decirte, y no nos morimos de hambre porque los hombres manejaban los camiones... Que no tiene nada que ver, sí, claro, pero no tiene nada que ver uno con otro. Personal de limpieza... médicos también los hay varones, y es cierto que todo esto a sabiendas en un principio de que la pandemia estaba ahí, lo cierto es que en un 8 de marzo se concentró a miles y miles y miles y miles de personas, en su mayoría mujeres, y ahí se infectó muchísima gente. En Madrid, no, y fueron las feministas las que tuvieron la culpa de que se originara. Es que eso ya no se puede demonizar. Yo no estoy nombrando a nadie. No se puede demonizar lo que hizo partidos de extrema derecha, demonizar ni castigar
ni inculpar a un determinado colectivo. No, precisamente por haber hecho eso se ha quedado demostrado que no, que las feministas ni las que participaron en el 8M tenían nada que ver, porque un determinado partido de extrema derecha había celebrado anteriormente una concentración y ahí sí que salieron muchísimos sí, pero es contagiados. Que igual que salieron en ese evento al que tú haces referencia, en el 8 de marzo también, no en vano, hay un audio que todo el mundo vimos donde se dice no me des un beso que contagiamos. Y aún así se hizo el 8 de marzo la concentración. Una ministra de extrema izquierda. Efectivamente. Pero bueno, y yo doy la vuelta y digo, no me des un beso que contagiamos, ya que como dicen que somos las transmisoras, las feministas, de todo eso, puedo darlo, puedo decirlo así. Te veo observando los toros desde la barrera. Totalmente. Dices, se acaban de meter en un jardín en el cual atraviesan un campo minado. Es un defecto profesional. Lo que pasó y ya pasó. Y echar... ¿Quién tuvo la culpa de que el Oviedo no subiera la temporada pasada? Es una tontería, pero me entendéis los dos. No, es que falló un penalti Pepe en la jornada tercera y no sé qué. Vale. Yo siempre dije que la culpa de lo que pasó la tuvo todo el mundo. Los españoles tenemos una manía bastante mala, que es echar siempre la culpa a los políticos de todo. Y es mentira, los políticos tienen la culpa de lo que tienen la culpa. Que sí, que son los responsables y que les toman las decisiones a la hora de verdad. Pero hombre, es como, yo me acuerdo, pongo un ejemplo muy tonto, pero me vais a entender, es como cuando un político de un partido político en concreto en Asturias llevó a Antonio Trevín, que era delegado de gobierno, a juicio porque dos señores se habían saltado en Andrín un paso a nivel del tren y les había arrollado, y la culpa la tenía el delegado del gobierno porque se suponía que era el responsable de FEBE en ese momento. Mira, va a ser que no. Claro, no admitió el juez a juicio, que vergüenza, es una vergüenza, claro, están politizando. No estás politizando tú la judicatura. Bueno, pues pasó lo que pasó. Han pasado 3 años, ahora a ver si salimos de la pandemia. A ver si esperemos que sí. Bueno, de lo mío ya es un poco más difícil. Lo veremos y lo contaremos. Sería maravilloso que subieran los dos. Sería maravilloso, pero difícil. Bueno, hombre. Difícil. Bueno, uno de los dos vamos a hablar a continuación. Pasamos al siguiente tema. Te lo estaba poniendo a huevo. Ahí está. David entraba, yo remataba. En este caso, porque uno de los dos podría estrenar campo en un futuro más o menos próximo o más o menos lejano. Se trata del Real Sporting de Gijón, sobre el que planea la idea de remodelar el estadio más antiguo de España, el estadio que actualmente lleva el nombre de El Molinón Enrique Castro Quini, quizás uno de los estadios con mayor encanto en todo el fútbol profesional español. Bueno, pues el grupo Orlegui, nuevo propietario del Sporting, los mexicanos del Sporting, en este caso, bueno, pues han explicado que esta reforma se pagaría con ayudas estatales, con desarrollos urbanísticos, que traduciendo es la construcción de pisos, y también con zona comercial y apellido comercial para el estadio. Bueno, esto, a priori, ¿qué les parece? David, Flor. A mí me parece muy bien. Mira, por ejemplo, estaba pensando ahora, cuando se remodelaron todos los campos para el Mundial 82, todos los campos, incluido el Carlos Tartier, incluido el Molinón, todos se remodelaron con dinero público. Absolutamente todos. El Carlos Tartier también y el Molinón también. Algunos hicieron bien, otros hicieron mal. Hubo ayuntamientos que, como Valladolid, por ejemplo, que decidió hacer un campo entero nuevo, y Oviedo, por ejemplo, decidió remodelar el que había. A mí que lleven nombres comerciales es una cosa que últimamente pasó con el Wanda Metropolitano, que ahora ya no se llama Wanda, el Athletic Madrid y tal. Yo, como soy muy aficionado a la NBA, es que me muero de risa. Es que en la NBA o en la NFL, el deporte profesional norteamericano, ningún estadio, ninguno, tiene un nombre normal y todos tienen nombre comercial. El FedEx Forum, el no sé qué, no sé cuánto, todos, el ATT, el Airplane Arena. ¿Y por qué en España no pueden ahora el Nou Camp se llama Spotify. El Athletic Madrid ha cambiado de nombre, pero se llamaba Wanda hasta hace poco tiempo. El Athletic Bilbao, pues lo mismo, no sé qué. ¿Pero por qué no? ¿Pero cuál es el problema? Antes los taxis no podían llevar publicidad y ahora llevan publicidad. Antes los futbolistas no podían llevar publicidad dinámica en las camisetas. Ahora la llevan hasta en la bragueta del pantalón. Es que y no pasa absolutamente nada. Los ciclistas, yo que viví un poco de cerca del ciclismo, al principio cuando dejaban poner no solo la marca del equipo Reynolds, no sé qué y tal, es que había gente especializada en ver en televisión qué es dónde se podía poner
Bueno, tú y yo lo vivimos en STIC, cuando estábamos en Teleoviedo, que había un experto de Cajastur viendo los programas para ver dónde podía insertar los anuncios en las tomas, no cambiando la realización absolutamente de nada. Simplemente no, si la tomas aquí porque los críos están colocados de tal manera. La publicidad es demoníaca, pero luego la verdad pides que la publicidad te lo pague todo. Coño, seamos sensatos. Si la publicidad te lo paga todo, dale a la publicidad lo que se merece. No te digo, hombre, en baloncesto, por ejemplo, hay equipos que han perdido hasta el nombre. Montigala Juventud, ¿qué cojones es Montigala? Si ya no es, ¿no? Que mantenga el nombre, pero que tenga el sponsor al lado. Y ya los terrenos de juego, los campos, joder, el Sadar de Osasuna se llamó durante un tiempo, mientras pagó el gobierno foral, Reino de Navarra. Y nadie se rasgó las vestiduras porque se llamaba el Sadar. Dejó de pagar el gobierno foral, Sadar otra vez, y ya está, no pasa nada. Bueno, el Tartiere fue NMR Carlos Tartiere durante un corto periodo de tiempo. Bueno, la operación de Gijón, ¿qué les parece? Yo, independientemente del nombre que le quieran dar, yo creo que con la excusa de que pueda haber un mundial de fútbol, algo así me parece que es, ¿no? Sí. Quieren haber una remodelación en un estadio que es municipal, donde el ayuntamiento ya dijo que la financiación por su parte iba a ser muy pequeña, un 3%, porque no disponían de dinero. Y entonces, yo lo que no tengo claro y que estoy en contra es que dinero público se vaya a invertir ahí. Es que, desde mi punto de vista, que a lo mejor estoy confundida, yo lo veo como una clara especulación urbanística, porque están metidas una serie de grupos, se pretenden hacer una gran torre. No sé lo que pasa, que cada vez que hay que hacer alguna remodelación en la ciudad, aquí pasa con lo que quieren hacer en La Vega, que quieren hacer también una gran torre emulando a la catedral, en Gijón otra gran torre de no sé cuántos pisos, un hotel, aparcamientos subterráneos. A ver, detrás de todo eso, ¿qué grupos hay? ¿Quién quiere eso? ¿A quién va a beneficiar todo eso? Porque es una especulación urbanística brutal. Alguien tiene que estar detrás de ahí, de todo esto. ¿Pero por qué es una especulación? Porque está en una zona muy buena de la ciudad. Hay grupos inmobiliarios y grupos que se van a enriquecer con todo eso. Indudablemente, ahí, no sé cuánto estará el metro cuadrado, pero desde luego a 1.000 y pico, 1.800, casi 2.000 euros podría estar. Con lo cual, mucha gente se va a enriquecer. Y yo creo, aquí en Oviedo ya tuvimos un Calatrava y tuvimos que terminar pagándolo toda la ciudad. Todos los ciudadanos y las ciudadanas. Yo lo que digo es que basta ya, que hagan lo que quieran, que lo quieren ampliar, que lo amplíen. Pero que ese señor mexicano que sí tiene tanto dinero que ha venido, que pongan el dinero. Porque bueno, después detrás de la trayectoria a lo mejor de este promotor o de este, no sé si es el presidente o cómo se llama en el argot del fútbol, hay que también mirar un poco su trayectoria, y a lo mejor quedamos sorprendidos y sorprendidas de todo lo que hay detrás. Entonces, pensemos, o que piensen, Gijón, qué es lo que quieren, cómo lo quieren y cómo se debe hacer. Pero desde mi punto de vista, dinero público, no. Luis. Yo en un principio, a pesar de haber nacido en Gijón, considero que es un... No sé cómo utilizar el término, considero que es... Voy a ser muy suave, considero que es dejar de menos a Oviedo. Considero que es dejar de menos a Oviedo, porque Gijón no es más que Oviedo, y lo que tenemos que hacer es mirar por Asturias. En el tema de que se comenta de que se va a hacer todo esto con ayudas estatales, yo creo que tal y como está ahora mismo la economía, no solamente en Asturias, sino a nivel mundial, España que nos ocupa, y más en particular Asturias, yo creo que esas ayudas estatales se podían hacer para otras cosas. Hay mucha gente pasando muchas necesidades, hay mucha gente que no puede pagar el agua, que no puede pagar la luz, que incluso no puede pagar la hipoteca, que tiene que ir a la calle, y hasta noviembre, que parece que es cuando no se va a saber en realidad qué es lo que va a ocurrir con este proyecto, tampoco todo lo que digamos será especular, porque no sabemos de dónde va a salir el dinero y quién va a ganar ese dinero, ¿no? Yo creo que estas ayudas estatales, si al final se materializan como tales, creo que se deberían invertir en otra cosa, en los ciudadanos, que lo necesitan mucho, y más ahora que estamos en plena crisis. Y no despistar un poco, digamos, los problemas que tenemos en la calle a hacer pues este tipo de eventos que bueno, que en realidad sí, cierto es que va a traer trabajo, sí, es que esto se materializa, que va a haber mucha gente trabajando, pero quizás más que gente trabajando va a haber mucha gente que se enriquezca a lo largo de los años con todo esto. Y no van a ser precisamente los ciudadanos. David, es curioso que propone la reforma alguien que no tiene la propiedad, es decir, el Grupo Orlegui no tiene la propiedad. Bueno, pues será accionista.
Pero no tiene la propiedad del No, Estado. porque tal y como no, es Es imposible. como si porque- tú estás de alquiler y Claro. reformas Sí, tu propones. piso. No, Lo pero es reformas, igual. pero el piso no es Pero tuyo. es normal, porque es la ley de sociedades anónimas deportivas, la SAD, el Oviedo y el Sporting, son SAD, bueno, son SAD todas en España, menos el Atlético Bilbao, el Real Madrid y el Barcelona. Y no sé si y el los Osasuna. y los y los Asuna. Osasuna. Al menos no lo eran. No, correcto, no lo fue nunca, porque No lo en fue. su momento cuando se instauró la SAD, o sea, Correcto. SAD, eran clubes que no le tenían pérdidas de ningún tipo y eran clubes que quisieron seguir siendo clubes y tal. Todos los demás, pues se convirtieron. Entonces, claro, ahora ya no hay propietarios únicos, hay máximos accionistas, hay pequeños accionistas y no sé qué. En fin, al cabo son realmente los que llevan las riendas de una entidad de este tipo. Entonces, que el máximo accionista del Sporting sea el que proponga, es lo lógico, no lo vamos a proponer tú y yo. Pues que invierta si tiene tanto dinero también, porque viene Ya, pero aquí mejor no vienen tienen con ellos el una dinero. aureola de ser Pero millonarios, el igual campo- que en Gijón y pero Oviedo, ¿eh? Entonces le quitaría el campo al ayuntamiento No, no, de no, Gijón. no. O que busque, Porque si lo o busque a sus construyen ellos, amiguitos. ya es suyo, no es del ayuntamiento. Entonces yo pregunto, ¿qué pensarían los gijoneses y los asturianos en general? Bueno, estoy de acuerdo con Luisma otra vez más. ¿Qué pensarían si de repente un grupo construye un campo de fútbol y el Molinón, como es municipal, adiós? No, este campo es mío, solo el Sporting juega aquí. Bueno, y cuando yo vendo las acciones del Sporting y es para un grupo chino, ¿el Sporting sigue existiendo o no sigue existiendo? Hombre, no quiero abrir una espita porque además este no es el tema que estamos tratando, pero ¿por qué no se invierte también una ayuda en la Plaza de Toros de Gijón, que es centenaria? No. Por ejemplo. Bueno, no, pero Es que vale, ahí- eso ahí- también es un ahí- tema que además no tocar. Estamos inspirados, estamos conectados tú y yo. Abrimos una espita peligrosísima. Claro, Ahí vale más no efectivamente. tocar Abrimos ese una tema. espita peligrosísima, Sí, sí. porque tocamos un mundo Un del mundo, espectáculo sí. como es el mundo taurino. Donde ahora- Eso ya es, hacemos un día un congreso, un simposio, unos cursos de verano, vamos todos, lo que queráis, y hablamos de eso. Porque eso ya es como la Plaza de Toros de Oviedo. La Plaza de Toros de No me lo Oviedo toques, porque eso es ya, no, bueno. eso tiene un problema ya de patrimonio, es una necedad de estas No hay- legales sí. incomprensibles. No puedes tocarla absolutamente para nada, no puedes remodelarla Porque es ni Vic. utilizarla. Como es Vic. Entonces es una tírala. Retomando el tema que estamos retomando, el tema deportivo, Tírala, insisto sí, un poco en lo que decía al principio, ¿no? Se dice de utilizar ayudas estatales, es decir, ayudas de todos, y claro. ¿por qué se tiene que hacer una discriminación? Repito lo que decía al principio con el Real Oviedo, porque el Real Oviedo también es de Asturias. ¿Y por qué no se puede también reparar o hacer algo similar en el campo del Oviedo? No es Bueno. menos que el Sporting de Gijón. Bueno, y la- repito, No, soy pero el Real gijonés. Oviedo, a ver, La lo teoría vamos. es que el campo del Oviedo es más nuevo. Sí. Ya. Más Lo nuevo. están arreglando ahora, ¿Eh? porque yo vivo enfrente Bueno, del campo. Pero bueno, Está sabemos construido, cómo, la parte de arriba. sabemos Fundisla- cómo está el césped del Fundisla- Oviedo. No, ya, pero Bueno, es que sabemos, el césped es lo de menos, lo que es la estructura, Juan, la no vamos estructura a entrar en ese tema del Oviedo, porque arquitectónica. sabemos por qué se hizo, a qué obedeció. No- se llama no el debía campo de la estar. pulmonía porque incomprensiblemente entra el aire por todos los lados, no sabes por qué, Sí. ¿no? Era un diseño concebido para Málaga. Sí, porque pero era Emilio del Llano, que Era era, un diseño- era Emilio del Llano. que David, es muy pero no bueno. estaba enfocado de la manera que lo pusieron, estaba de otra manera. Bueno, es que el hecho. sitio donde sí, yo se vi los llevó planos ya y todo es- eso. Bueno, ya. Pues que yo sí es donde que se fue el llevó- pelotazo del Calatrava. Porque, había que sí o sí quitar un campo que era de todos los obetenses y las obetenses para trasladarlo donde se trasladó. Sigue siendo. Pero Sigue siendo escucha, de la ciudad. la iglesia sigue estando ahí. Eso no fue inamovible, ¿eh? No lo lograron Bueno, echar. porque hizo tirar a Reinares y Gabino Díaz Merchán dijo que ni de coña. No, entonces, pero aquí como se tragó con todo, la venga. No, pero Y ya la fue tuvieron a que un cambiar. sitio que no sería mucho mejor que Pero- donde está el pero campo ya de la fútbol, cambi- ya la estuviera cambi- Calatrava. pero No ya sería la- mucho mejor, ya la porque cambiaron es un de edificio sitio. metido ahí a El calzador. Calatrava es el próximo congreso internacional que organizaremos todos. Sí. Porque ¿Ya a mí me viste? parece Se estaba el otra mayor vez pendiente. dislate arquitectónico, no digo urbanístico, digo arquitectónico que ha pasado en esta ciudad, la de Dios. Nos costó, como decía Richard Gere ¿cómo se llama con la película con Julia Roberts, Pretty Woman. Cuando Ay, dice, es que esa te vas a película- gastar una canción indecente de dinero. Bueno, el Calatrava costó una cantidad indecente de dinero Tuvimos que pagar, para nada.
¿Y viste lo que tuvo que pagar? Es que no vale para nada. Hubo 18.000 juicios con el sinvergüenza de Calatrava, y lo digo de palá, sinvergüenza de Calatrava. Llegó hasta el Ayuntamiento de Bilbao a juicio por derechos de autor por un puente que había construido, que a la gente se mataba, porque el suelo era de vidrio en una ciudad como Bilbao, que llueve todos los días. Llueve algo, sí. Bueno, es así. Aquí compramos un descapotable con una visera descapotable Que no se puede que mover. jamás en la vida pudo descapotarse porque estaba mal construida. Y pierde el juicio el Ayuntamiento de Oviedo y Calatrava lo gana. Es auténticamente impresionante. Cuando hubo un herido, un muerto. Y es Bueno. más, planteaba 2 torres donde está ahora el Vasco. Sí, no, 2 pero eso- torres pero que eso las se lo hizo, pro- pero o sea, eso que se lo hizo, pro- se lo ya, pro- pero se hubo lo que pro- pagar su proyecto. O sea, y la ciudadanía terminamos pagando, cuando estaba el tripartito, no sé cuántos millones, 60 millones o una cosa así, del Calatrava, de los pufos que tenía. O sea, es impensable todo esto. Bueno, pero estábamos, perdón, Con el Reconduce. Molinón. estábamos con el Molinón, porque No con Vallovín ni con el efectivamente, pero ¿es necesario remodelar el Molinón? Hombre, yo no sé cómo está de... Yo no lo conozco yo no por sé cómo dentro. está. Hombre, yo la última vez que estuve en el Molinón le encontré un campo que estaba bien. Pero Quiero claro, decir, la última remodelación fue para el Mundial 82. Que luego ha habido otras No, ha habido remodelaciones otra, ¿eh? menores, Ha habido otras, sí. pero para poner los centros comerciales que hay debajo, las siderías y tal y cual. Pero lo que es el graderío grande y el terreno de juego y lo que es la ocupación que tiene, la volumetría, no sé me salía la palabra y tal, creo que es exactamente la estructura, creo que es la misma que de la remodelación que se hizo, como el Carlos Tartier de Buenavista, para el Mundial del 82. Ya no sé si merece la pena. Yo lo que sí pregunto, que es lo que cuando se hizo el campo nuevo del Real Oviedo, en la época que Oviedo estaba en tercera división, no nos olvidemos nunca de eso, necesita una ciudad con un equipo en tercera división, Lo inauguró en primera. pero no jugó. Sí. Sí, jugó. Me callo, no digo nada. Sí, David, sí. Lo inauguró en primera, un partido Sí, contra Las David. Palmas. Sí, Y luego fue enseguida ya cuando... Luego ya se fue al... Vale, vale. Bueno. Pero claro, es como si... Bueno, La pregunta la reformulo de otra manera. Si es necesaria esta remodelación, ¿tuvieron que venir unos señores de México para que todos nos diéramos cuenta que era necesaria? Y hasta ahora... bueno, porque como... Tira. Es sorprendente, cuando menos, sorprendente. Bueno, pues a lo mejor ellos saben que es necesario porque confían en que el equipo va a subir a primera división y va a tener mucha más afluencia, va a tener más importancia y va a jugar torneos europeos, que necesitas unos recintos con unas características adecuadas que en este momento a lo mejor no tiene el Molinón, no lo sé, le hablo de memoria, no tengo ni idea. Pero bueno, insisto, nos hemos olvidado que los dueños de este tipo de clubes son máximos accionistas y son los que ellos proponen y disponen. Es que me hace mucha gracia cuando les gritan sinvergüenzas, tal, pero si son los que se han puesto la pasta, tú no la has puesto. Claro, es así. Correcto. Bueno, vamos a ir con el tercer tema. Hace unos días veíamos un vídeo, seguro que lo han visto, sobre unos chavales de un colegio mayor en Madrid, el colegio Aúja. Elías Aúja, donde proferían unos gritos contra sus compañeras del colegio de enfrente. Esto era un colegio masculino y proferían unos gritos contra sus compañeras del colegio femenino que había al frente, al parecer colegio Santa Mónica o el colegio Mónica. Bueno, a partir de ahí, bueno, ha habido ríos de tinta y minutos de radio y televisión en torno a esto, lo que unos consideran una tradición que se repetía año tras año, o una trastada, o incluso hasta las chicas del Santa Mónica decían que tampoco pasaba nada. Desde otros ámbitos, pues se ha pedido actuar muy fuertemente contra estos chavales, universitarios o preuniversitarios. ¿Qué les parece esto? ¿Esto está suficientemente castigado o se ha ido muchísimo la pelota, o es una cortina de humo de vamos a dar mucha bola a esto para que no se hable de otra cosa? No, que va, vamos a ver. Vamos a centrar un poco el tema. Adelante. Resulta que un chico de un colegio mayor se asoma y lanza frases machistas, contundentes, y de repente se suben todas las persianas de todo el colegio y jalea y lo aplauden y eso todos sus compañeros. Lo cual vamos a empezar que es un hecho premeditado, se hizo con premeditación, con alevosía y con nocturnidad, en primer lugar. En segundo lugar, lo condena. ¿Cómo no se va a condenar? A mí me hace gracia cuando se dice, es que es la tradición, pasó todos los años. ¿Y porque pase todos los años es normal esa actitud machista? ¿Y porque pase todos los años hay que consentir eso?
Después, la actitud de las chicas del Colegio de Santa Mónica diciendo una actitud sumisa, una actitud en la que todavía los disculpan. No, señores, esto que ha sucedido no deja de ser un machismo, y el machismo es una cultura estructural, esa está muy clara ahí. Añadiendo a esto que hay una segregación, los chicos están en un lado, en un colegio, las chicas en otro lado, hay que acabar con eso. Es que no se puede ver a la mujer como un objeto. Es que a mí no me produce ningún tipo de risa ver a unos energúmenos lanzar que si conejas, que si putas, que si no sé... Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Pero dónde estamos? Es que yo los expulsaba, no a uno, como dijo que habían echado el director, que después habló. Primero dijo que bueno, era una cosa, y después le quitaba importancia, pero después dijo, no, y aparte de expulsar a ese chico, los vamos a llevar a una serie de cursos de sensibilización. Oiga, mire, la mejor vacuna contra el machismo es la educación, una educación afectivo-sexual, que hay que empezar a dar desde pequeños, eso por encima. En segundo, acabemos con esa segregación, y lo que tienen que hacer es estar en una universidad, ir a una universidad pública y inclusiva, que a lo mejor adquieren una serie de modales. Es que es inadmisible. Vamos, que las mujeres nos pongamos, no somos objetos, no se puede aguantar eso. Es que es tremendo, tremendo en el lugar que queda. A mí me dio muchísima pena ver cómo este machismo ha calado de tal manera, y muchas veces viene por determinados partidos políticos, que invisibilizan esta forma de violencia. No olvidemos que es violencia, esta forma de violencia, y la normalizan, de tal manera que la sociedad está adormecida, parece que no espabila. Es tremendo, no se debe de consentir. Hay que acabar con estos sesgos machistas, que es claro. Vamos con Luis Manuel y David. Bueno, partiendo de la base de que, como representante de una asociación de padres de familias separados, y digo padres, y son madres también, utilizo el lenguaje inclusivo desde hace 27 años que se inauguró la asociación, pues como digo, partiendo de mi mayor rechazo a esta y otras acciones, evidentemente, me gustaría también que esos departamentos, esos partidos políticos que tanto están criticando esto, que yo también lo critico, pero también yo criticaba, y me gustaría que tuviera la misma repercusión en los medios de comunicación y que tuvieran condena o rechazo, acciones o declaraciones. Y cito, por ejemplo, ejemplos. No hace mucho hubo una jota de un representante político que todos conocemos y no voy a nombrar, que decía aquello de chúpame la minga y que lleva sustancia. Y nadie absolutamente dijo nada de esa parte que ahora mismo tanto critica al otro. Otro comentario, la azotaría hasta sangrar, refiriéndose a una importante periodista política, perdón, por parte de un político hacia una periodista. Pero yo pongo ejemplos también porque esto conlleva machismo también, porque estas dos cosas son machistas. Pero estas cosas son machistas también, y la parte que vemos machismo en esto, que efectivamente lo hay, en este caso que estamos hablando, hay que verlo en estas otras declaraciones. Un representante también, doctor, cuando la pandemia también se refirió con una frase fuera del lugar a las enfermeras, que todos conocemos y yo tengo aquí la entrevista, una parte de la entrevista, y eso fue machismo también. Me gustaría que lo mismo que el machismo se condena en esto, que yo soy el primero que lo condene, me gustaría que también tuviera la misma repercusión y se condenara de la misma forma estos ejemplos que yo acabo de poner ahora. Y no se ponen. Lo que no vamos a acabar nunca con el machismo, nunca, jamás vamos a acabar con el machismo, si hacemos como los burros. Si miramos a donde nos interesa y donde no nos interesa no miramos. Así no vamos a acabar nunca con el machismo. Tenemos esto de ideologías no va. No, para que puedan intervenir los tres. Perdón. No, es que es un tema que no es que me dé la risa, es que es un tema que he vivido muy de cerca. Yo estudié toda mi carrera de periodismo en Madrid, en la Complutense, y de hecho estuve en 2 colegios mayores, no en el Aguja, pero en la Aguja iba mucho porque había compañeros míos de facultad que estábamos allí. Yo estaba en el Colegio Mayor Diego de Covarrubias y tal y cual, en la parte de abajo, esos están en la zona de arriba y al lado enfrente había un colegio, éramos una zona de colegios mayores en la que solamente había un colegio femenino, solo uno, el Isabel de España, y todos los colegios eran masculinos o femeninos. A mí lo que me sigue haciendo gracia, entre comillas lo de gracia, es una manera de hablar, es que yo acabé la carrera en 1980, cuidadín, 1980, y los colegios eran masculinos y femeninos. No había colegios mixtos, no existían colegios mixtos. De hecho, en el mismo recinto donde estaba yo, había un colegio mayor para posgraduados que se llamaba El Pelayo, que tenía un ala para posgraduados masculinos y un ala para posgraduados femeninos. A mí lo que me hace gracia es que en el año 2022
Siga todavía existiendo. Sigue habiendo existiendo. todavía colegios masculinos y femeninos. Y el Aguja era masculino, porque compañeros Pero míos, sigue y siendo. el Isabel de España, que estaba al lado, o el Guadalupe, que estaban al lado, tal y cual, e íbamos de colegio en colegio a ligar, para que no nos vamos a engañar, tonterías las justas, y íbamos allí. Hombre, yo soy muy viejuno, pero jamás en la vida se nos ocurrió insultar a las chicas, decirles piropos, ¿para qué te voy a engañar yo? Pues va a ser que sí, pero no groserías, o siempre hay groseros en todos los lados, o siempre hay gilipollas en todos los sitios, ¿vale? A mí esto me parece, como todo lo que pasa muchas veces, que se hace un poco más grande de lo que en realidad es como cuando hubo una ola hace unos años que todos los problemas que había en la universidad eran las novatadas de los colegios mayores. Sí. Era tremendo. Sí. Y se llevó a grados de, bueno, aquello era humillación, sodomizaban, era una cosa... Bueno, yo he vivido la mili, en la mili las novatadas eran infinitamente superiores a las que yo viví en los colegios mayores, pero infinitamente superiores de infinitamente superiores. ¿Y por qué? Porque el nivel cultural de quien gastaba en la mili una novatada era para humillar de verdad al que llegaba, en el colegio mayor era para darte a conocer de una manera grosera, pero darte a conocer. Entonces, nadie se metía con... Ahora ya no hay servicio militar voluntario como había, obligatorio como había en su momento, pero yo lo que viví en la mili, cuando yo estuve en Infantería Marina, yo venía de colegios mayores en Madrid, yo flipaba, y claro, cuando veía luego, no, es que los colegios mayores les obligan a chuparse no sé qué y tal. Yo he estado en varios colegios mayores en Madrid y jamás vi cosas que se salieran de justo de lo que es una broma un poco a veces grosera y tal. Con lo cual, esto, no lo sé, no me gusta el rollo, yo no soy de... No me digas que es una Estoy broma, no, David, porque lo vimos todos, que no digo que es una broma, pero digo es tremendo, que a lo mejor sí que hay gente, como ha dicho Juan, que le encanta, o que le apetece, o que le interesa sacar de madre algo que ha pasado toda la puñetera vida, Pero y bueno, ya, pero es que atájalo. Pero lo ¿por qué ataca el director, ¿por qué, ¿o qué por qué es? 40 años no se ha atajado? ¿Qué pasa, que hay que atajarlo ahora? Porque la sociedad es muy patriarcal y muy machista Ya, muy todavía. patriarcal o no, a veces no. Yo voy a poner dos hechos sobre la mesa. Cada X tiempo se escarcela a asesinos de ETA, llegan a sus pueblos y se les hace una fiesta. Nunca vi nada, ni un cuarto de mitad, que con estos chicos. Con esto no estoy disculpando a estos chicos. Vaya por delante que merecerían quizás 2 bofetones, uno de cada lado. Imbécil, tonto, No, una educación. Eres tonto y ya está. Un curso Pero de educación. se escarcela a asesinos de ETA que sembraron el terror. Yo, cuando era muy niño, escuchaba, muy niño y chavalín, escuchaba todos los días el parte de las 2, ¿bien? Radio Nacional de España, no sé qué, parte de las 2, tal. Y era muy raro la semana en que no. Asesinato en Durango, atentado en Durango, 2 guardias civiles, no sé qué. Esa gente ahora está en la calle. Van a su Hubo una pueblo. época, yo trabajaba en Radio Nacional, como dice, apuntando lo que dice Juan. Hubo una época que ETA, no sé por qué extraña razón, nunca, bueno, es un detalle tonto porque coincidía. Antes, entre las 11:30 y las 12, asesinaba a alguien. Sí. Pero era un día sí y otro también. Y yo me acuerdo cuando estábamos en la emisora, entonces claro, teníamos la radio puesta porque teníamos que bajar a boletines, y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y interrumpimos tal y cual, y me acuerdo Cristina Fernández y yo, que estábamos como Juan y yo, me decía, otro de ETA. Y efectivamente callábamos y al rato, bueno, acaba el teniente coronel López Tejedor, acaba de ser asesinado en Eibar. Y su chofer, que pero era un día era- y otro, sí. y otro, y otro, y otro. Y Pero quiero era decir- como era como ya sabías, igual que era la hora del Ángelus a las 12. Lo digo de broma, pero ¿me entendéis? Eso sí que tal. Y con Lo esto otro quiero era decir, sobre esos esa hora. asesinos ahora están saliendo a la calle. Habrán cumplido Llegan su a condena, pueblo, ¿no? Llegan a su pueblo Y les hacen un monumento. y se les hace una fiesta, un homenaje, aquellos bailando, tirirí, tarará, y nunca vi una reacción mediática similar a lo de estos chicos de ahora, a los cuales yo parto de la base de que están completamente equivocados. Pero tampoco sé si se les hay que aplicar a la ley antiterrorista o mandarlos al Peñón de Vélez, La Gomera, a picar piedra de por vida. Más te digo, hice un poco como Luis Manuel, apunté. Lo que leo ahora es la letra de una canción que suena por la radio. Darte como una perra, como una cualquiera, jalarte por el pelo, arrastrarte por el suelo, usarte como escoba, aúlla como una loba. Me la soba, la leche me la roba, ella se hace la más boba, malparida, piroba. Es un reggaetón. Esto es reggaetón. Que lo El oye, reggaetón es machista, el todo. que lo oye,
Es que es el machista de reggaetón todo. es el Y a topegrama través del de reggaetón, machismo total sí, y todo. absoluto. Y muchas veces Y sale por la hay radio. aquí, sí, bueno, y las chicas y los chicos encantados de eso, y los ves cuando estás en el colegio, en el instituto, que lo están cantando todo eso. Y eso es, esas letras que llegan ahí, igual que la pornografía, igual que unas determinadas películas, todo eso, esos que va calando en los jóvenes y en las jóvenes, como los Bayu, eso hay partidos de extrema derecha que están ahí, que dejan caer, Dale que otra vez, normalizan, partidos de extrema todo derecha. eso, sí. Pero dale otra vez con los partidos de extrema derecha. Bueno, Entonces, lo que te digo es que- entonces, ¿hablamos de una realidad o hablamos de una ideología? ¿De qué No, estamos no, no, hablando? no, una Porque realidad vuelvo- que hay, vuelvo a una insistir, realidad, con una todo realidad respeto, que hay. con todo Y el referente respeto a lo del que mundo, dijiste Flor, tú de... Sí, con dime, todo el dime, respeto del dime. mundo, lo que te digo, no vamos a solucionar nada, ni aquí, ni en el resto del país, si lo que hacemos es mirar a un lado y tapar y mirar a otro. No vamos a hacer absolutamente claro, nada. es que no haya Lo que educación. lo que no es normal, por ejemplo, es como no hace mucho, y además salió en los medios de comunicación, yo no sé si alguno de vosotros lo visteis, donde se decía claramente y con una tranquilidad pasmosa que en un colegio en Cuenca, creo recordar que era Cuenca, a la hora del recreo salían las niñas al recreo y se quedaban los niños a recibir una charla de cómo tenían que tratar a las niñas. Es tan difícil decir, no, antes de sonar la campana os dejo a todos y en vez de hablar de niños y de niñas vamos a hablar de personas en general. Pero claro, si lo que hacemos es ya estigmatizar a unos, cuando salgan al recreo esas niñas estarán diciendo, bueno, ¿qué te dijeron? Que no me puedes ni decir guapa porque si no te voy a denunciar. Y eso no puede ser. Mientras Pero no son cambien casos las cosas, no se va a solucionar aislados. absolutamente nada. Yo siempre que voy a un sitio a hablar, siempre me oiréis hablar de personas. No de mujeres y de hombres, de personas, porque que las eso somos personas todos. somos mujeres y hombres. Porque, precisamente, pero es que la izquierda ahora mismo actual diferencia entre hombres y mujeres, entre secretarios y secretarias, Claro, entre normalmente, niños un y lenguaje niñas. inclusivo. Que es Claro, eso, porque yo pero, estoy pero, oyendo aquí pero que ¿qué estamos dice en la una RAI al conversación respecto? y estamos- ¿Pero a qué mí- dice la RAI al respecto? Perdona, a mí el masculino genérico no me representa. ¿Pero qué dice la Yo RAI al ni respecto? nosotros ni nada. ¿Pero qué dice la RAI al respecto? Bájame un poco el No, tono de pero voz. ¿qué dice la RAI al respecto? Perdona, admite el lenguaje inclusivo, que es lo que hay que hacer. ¿Que Un lo lenguaje- admite? Sí, lo admite un lenguaje inclusivo. la Y RAI. está ahí, secretario, secretaria, médico, médica. No tengo por qué, yo si estoy trabajando de médica, que venga. ¿Qué le dice el médico? No. Está admitido, sí. Pues Tú así, dices, Flor, sí, no vamos sí. a solucionar No, 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 absolutamente claro, nada. claro, claro. Hay que Así cambiar, no se va a hay que cambiar la solucionar. mentalidad, hay que cambiar la estructura de las mentes. Pero ¿qué hay que dar mentalidad? Pero ¿qué una mentalidad muy mentalidad? machista Si que hay yo en este fui- país. si yo y hay fui- que Pero qué mentalidad, una Flor, educación, sí. si yo fui Los niños a- y las niñas, y desde pequeñitos se educaron igual. yo fui en el por colegio, si recibieron una determinada educación, no había ese el problema tan grande como Flor, hay. Flor, quien más promulga el machismo Y estamos son las bien. mujeres. Madre Que mía. yo estoy tendiendo mi ropa, que vivo solo, Madre y mía. quien me dice, tengo Sí. una gana de ver a una mujer tender la ropa, es una mujer. Porque por desgracia hay muchas mujeres que no están preparadas. Pues a lo Las mejor personas también hay que mayores. darles esas clases a Es que ellas. hay Pues mujeres entonces- que por desgracia pues han tenido entonces- que ser toda su pues puñetera entonces habrá sumisa. que darle esas clases a ellas Escucha, también. y otra cosa que acababas de Sí. tú de decir, y no es por cambiar, ¿eh? Creo que te escuché que la extrema derecha apoya el reggaetón. No, que no, Yo os no. entendí también. Yo había oído la copla. Había oído No, que la no, no, extrema ahora derecha sí, apoyaba ahora, la copla, pero- no, son más inteligentes ya. El Smith y todo esto tienen una Perrea, serie de perrea. grupos donde van esas letras y van así Vale, permeando vale. en la juventud. ¿Baltonic y estos o no? No sé. No, esos no. Bueno, Sí. No seas malo, porque si No, ya es un no. poco de... Bien, Vamos. sí, me decías, perdona. Que ahora que estabas tú diciendo Sí. lo de ETA, Sí. que había habido un gran terrorismo y todo eso, ahora me va a tachar otra vez No, adelante, de otra adelante. manera, a mí también hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que me sorprende, es la cantidad de mujeres asesinadas que hay en este país. ¿Y cuántos hombres? ¿Me podrías decir, Flor? ¿Me dejas ¿Cuántos hombres sí, hay me dejas asesinados? terminar? Pero ¿sabes Pero cuál es es que la estamos mirando diferencia? pa' un lado. ¿Sabes Te cuál es la repito, diferencia? Te por voy a favor, repetir. ¿cuántos hombres hay asesinados también? ¿Y cuántos niños Ya, por sus madres? vamos a dejar que finalice el argumento. Si quieres, eso. Mira, las mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Los hombres no son asesinados por el mero hecho de ser hombres. Los asesinan porque los quieren robar o porque te portaste mal, porque me diste una paliza, por no sé qué. Las mujeres nos asesinan por el mero hecho de ser mujeres. Y mírate el convenio de Estambul. Flor, pero Que vamos a ver. eso es terrorismo machista. Estábamos, Y nos estamos desviando del tema. Correcto. Estábamos Totalmente. con estos chicos. ¿Por qué de estos chicos que dieron voces a la ventana mal dadas Sí. se pasa a las mujeres asesinan por mujeres cuando sus compañeras del colegio de enfrente dijeron Por eso, figúrate qué sumisión tienen esas mujeres que no tienen ¿Crees que ningún son tipo. sumisas esas no, claro, mujeres? sí, sí. Y algunas decían, bueno, es lo normal.
Bueno, oye, es una broma. Oye, pero bueno, ¿cómo que es una broma? ¿Cómo que es que te estén machacando, que te estén diciendo esas cosas que van en contra de la dignidad y de tu forma como mujer? ¿Cómo se puedes aguantar eso? No, tienes que espabilar. Entonces, es gente que por desgracia no han tenido una educación, que la gente no está educada, vuelvo a repetirlo. David. Siento que el discurso os ofenda o que no estéis de acuerdo ni nada, no ofende para nada. No, pero yo vuelvo al tema, como periodista que he sido muchos años, yo creo que a veces se saca un poco de quicio cosas que tienen menos importancia de las que tienen que tener simplemente por intereses periodísticos o por llenar más páginas o... Si la gente conociera un poco la profesión por dentro, no se daría cuenta de cómo a veces dilatamos algo que no tiene un pijo de importancia, pero simplemente por lentarnos. Y en lo que sí estoy de acuerdo, y voy a meter peseta, quiero ser muy prudente, pero quiero meter peseta, estoy de acuerdo con Luisma una vez más en que muchísima culpa del machismo la tienen las mujeres. Mira, yo soy una persona muy bien educada, que he tenido la suerte de estudiar 2 carreras, mis padres son licenciados superiores, mi madre era hasta profesora de universidad, mi padre era fiscal, soy una persona que ha recibido una educación en casa, gracias a Dios, afortunadamente, poderosísima. Mi madre trabajando, mi madre trabajadora, nunca jamás en la vida lo vi. Yo no podía entrar en mi casa a la cocina, a hacer un huevo frito, porque entraba mi madre, catedrática de universidad, como una fiera. Sal de aquí ahora mismo, cocinillas. Claro, los estereotipos que había. Bueno, ya, pero era mi madre quien me lo decía. De la época francesa. Pero no me lo decía mi padre. No entraba mi padre, el fiscal Serna, entraba en la cocina y decía, sal de aquí ahora mismo, que cocine tu madre. No decía eso. Y con esas cosas yo lo he vivido así de veces. Sí, claro. Y las mujeres, lo siento, y voy a meter peseta, no han asumido nunca en la vida que mucha culpa de ese comportamiento ha sido así. Y ahora hemos llegado a grados de decirle a una mujer en una discoteca, qué guapa estás, y acusarte de acoso. Oye, ¿qué quieres decir? Estás guapa, simplemente. Pero bueno, tú quieres otra cosa, no quiere decirte que estás guapa. Es que bueno... Vale, bien, si eso ya es una grosería, que hay gente que lo interpreta como grosería, entonces la próxima vez que te vea te voy a decir, estás hecha una gocha. A ver qué te parece, simplemente. Porque, coño, si decir que no es así. Hemos llegado a un grado en que no sé... Yo me acuerdo cuando era guaje que, joder, se presumía de los piropos. Coño, había hasta concursos de piropos y tal y cual. Bueno, tal. Ahora es que decirle a una chica, oye, que me gusta esa camisa que llevas. Si no te contesta, bueno, pues el siglo XIX, te dice, ¿qué quieres decirme con eso? No sé, David, no exageres, no. Hay piropos y piropos, y lo que está condenado actualmente con la ley del sí es sí, es unos determinados piropos que se meten contra la mujer. Hay que andar con un cuidado, porque hay que saber a quién le dices las cosas y cómo se las dices. Bueno, pues no las digas. Claro, a la mujer no le digas ningún piropo. A mí no me gusta que me digan nada, ¿qué quieres? Vale, pues ya ¿entiendes? Está, pero hay gente que sí le gusta que le digan. Correcto. No, es verdad. Es que eso no se lo dices a un hombre, no le dices, oye, que vaya curioso que estás, vaya guapo, ¿no? Es que vamos. A mí una mujer me acosó en un trabajo donde estuve, fui a mi jefe y me dijo, no me meto en este embrollo porque salgo yo escamado. Y yo tuve que aguantar el acoso de esa mujer. Bueno, ¿quién me defiende a mí? Si hay una ley de un artículo 14... Tú en la empresa tienes que tener alguien. Pero es que no se atreven, Flor, que es que no se atreven por las ya, ideologías, por el miedo que hay. Porque tú ahora vas a picar... Ahora las mujeres somos... No, yo no estoy diciendo las mujeres, yo no estoy diciendo las mujeres. Tú ahora sales y lo digo bien, que entenderme bien los dos, por favor. Salimos ahora de aquí, todos los que estamos en esta sala. Tú vas a comisaría. No me digas eso. Atiende, vas a comisaría, atiéndeme por favor. Y me acusas, a la Visa Novis, me denuncias porque intenté acosarte aquí. Quieta. De momento ya, con la denuncia puesta, ya recae sobre mí toda una investigación policial. Hasta que se descubre que es verdad o mentira. Yo estoy acusado de... Madre, bueno, pero bueno. Es un hecho incuestionable. Eso es una leyenda. Estaba leyendo en un periódico, un camionero coge a una chica en autostop en una carretera, le monta, bajan en el pueblo siguiente y lo primero que hace la chica es ir al cuartel de la Guardia Civil y acusar al camionero de que le había intentado abusar de ella. ¿Sería verdad o mentira? El camionero lo negaba, ya no lo sabemos. Pero de momento, ese señor ya pasó en el calabozo. Esa noche, se le abrió un expediente, no sé qué, no sé cuánto.
Que se me ha caído la petaca. Sí, si la podemos... no, por aquello David, que se escuche. pero David, mayormente. por lo que veo, tú crees en la palabra, dices tú, no sé si era verdad o no, pero el camionero, o sea, crees en la palabra antes del camionero, por ser hombre, que de ella. Dices tú, yo no sé si era verdad o no será verdad. Pero ella no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, y hasta que se demuestre o no, el camionero es el que está acusado y está en veremos. Pero tú no dijiste, ella. no, pero tú has dicho que crees antes en la palabra de él. No he dicho tú. eso bajo ningún concepto. No has dicho eso. No he dijiste dicho tú, eso. no, perdona. No digas cosas que yo no he dicho, no te lo relájate, concedo. eso no has estoy dicho. relajadísimo, pero no digas cosas Dijiste, que yo no he dicho. no, eso no, perdón, que lo he interpretado yo mal. Dijiste que el camionero a lo mejor no hizo nada, pero ella dijo que sí. Y entonces por una denuncia habrá que analizar pero eso. mientras tanto, ¿quién está acusado y quién está en tela de juicio? Mira, es un tema muy escabroso que yo no quiero. Flor, tampoco queremos a las chicas presuntamente abusadas en Mallorca o en Valencia, y son chicas, tampoco las queremos. ¿Cómo las vamos a creer? Pues el partido de la izquierda votó que no. El partido de la izquierda votó una investigación al no investigar los abusos sexuales que tuvieron. Efectivamente. Pues míralo en Madrid, tutelados que fue por la de Madrid que Baleares. dijo que no. Repito, son mujeres las que lo dijeron. No. Tampoco hay que creerlas a esas mujeres. Escúchame un momento. Tampoco hay que creer a la madre, a lo mejor, de un varón que está siendo maltratado y es una mujer. Tampoco la hay que creer y es una mujer. No. Vosotros estáis mezclando todo. No, mujer, no. Sí. Y eso y que te pido estás... perdón si antes mi tono de voz es fuerte, por cantante que fui músico, pero vamos, en ningún caso quería, vamos... No, ya lo sé. Me hace gracia cuando habláis de tampoco es de creer o no lo de creer, porque yo he pasado hace poco por un problema de ese tipo, he sufrido acoso por un individuo de extrema derecha. Pues yo pertenezco en Mujeres de la Escandalera, que salimos, al día siguiente que hay un asesinato machista, vino, se metió con nosotros, a mí me dijo, ¿me tienes miedo? Y dije que no. Bueno, el caso es que a la tercera vez lo fuimos a denunciar, en representación de Mujeres de la Escandalera, otra chica y yo. Con todo, con vídeos y con todos, perdimos el primer juicio. El primer juicio lo perdimos porque la jueza era de extrema derecha de Vox, y dijo, en todo momento, te lo digo. Sí, hombre, que te creo. Sí, oye, es que vamos. Es que estás sin... ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, perdona. Bueno, perdimos ese primer juicio. Te lo digo porque ya habíamos conseguido que no estuviera en la audiencia. Perdón, Flor, por tu tema, añadimos un presuntamente a lo de la jueza era presuntamente... Digo por ti, ¿eh? Sí, bueno, presuntamente lo que quieres, vale. La sentencia fue negativa. El caso es, lo recurrimos y dijo que ese chico que los vídeos, pero que nos decía putas feministas, no sé qué, no sé cuánto, pero que no llegaba más allá ni nada, bueno, total. Este individuo, después de un mes, me amenazó de muerte y contrató un sicario. Y yo tengo una orden de alejamiento. Lo denuncié, fui a la policía y tengo un inspector de policía que está llevando mi caso exclusivamente. Y de una compañera que tuvo que venir ahora. ¿Entiendes? Y no es ninguna, y me dijo, ten mucho cuidado, y no es ningún plato de gusto que yo llegue a mi casa a las 12, a las 2, a la hora que me dé la gana y tenga que mirar para ver si me siguen o no me siguen. ¿Entiendes? O sea, que no me digáis si sé de lo que hablo o lo que no hablo. Y está demostrado, y el primer juicio que perdimos, que vuelvo a decir que represento a Mujeres de la Escandalera. No es porque se haya fijado en mí, porque soy la más guapa, soy la más alta, o soy la más tonta, o la que mejor hablo. La persona que está llevando el caso en la policía lo leyó y dijo, esto es un desatino, solamente con esto era condena. Y nosotros no pedíamos dinero ni nada, simplemente que ese individuo que tiene la cabeza de la forma que la tiene y que estaba mezclando conceptos y cosas y que bueno, que le dieran un curso de educación, simplemente, a ver si lograban insertarse otra vez en la sociedad. No, y de aquellos, ¿cómo es? De aquellos polvos vienen estos lodos. De aquellos polvos vienen estos lodos. Vale. Qué ochada. Bueno, muy mal. Sí. Me quedan 3 minutos, con lo cual lo planteo de manera telegráfica. Para la policía. Luis me ha patrocinado por... Ahí está. En este caso, las primarias. Ha habido primarias en el PSOE en Gijón, las ha habido también en Oviedo. En Oviedo quedan 2 hombres y un destino, Ricardo Fernández, Carlos Llaneza. No voy a entrar en la idoneidad de uno u otro candidato, simplemente de manera telegráfica. David, ¿las primarias debilitan o fortalecen un partido? Yo creo que fortalecen un partido. Todo lo que sea de la democracia, y cuanto más democracia haya, que primero es que las primarias es una cosa modernísima cuando tenía que haber sido de toda la vida desde que nacieron los partidos políticos. ¿Quién es el candidato? El que ha votado la mayoría de las bases de ese partido.
Con lo cual, si la gente piensa que es debilidad, porque tiene que, lo otro sería dictadura, que sea el candidato Pepe Martínez o Mari Carmen López, ¡prum! No, oye, vamos a hacer que elija. Yo seguí muy de cerca las primeras primarias gordas que hubo para el presidente del gobierno, que era Zapatero. Yo me acuerdo, Zapatero aquí en la ANSO, dando un mitin aquí en la ANSO para los militantes y tal, y me acuerdo de militantes de largo recorrido de la ANSO y de la FSA me decían, este no va a ganar nada, menos mal. Fue presidente del gobierno durante 2 legislaturas. Pero claro, lo eligieron en las bases del partido. ¿Pero qué va a elegirlo? ¿El presidente de la UNESCO? ¿Va a decir? ¿O no? ¿O nombrado a dedo? Yo, para mí, yo creo que deberían todos los partidos tener obligatoriamente que tener primarias, pero todos los partidos. Porque, joder, las bases, ¿para qué están? Están para elegir la democracia. La democracia por el... Rápido, Flor, las primarias, que también las hay en Podemos ahora, ¿fortalecen o debilitan un partido? Yo no tengo Podemos, ¿eh? No tengo nada, yo no pertenezco a Podemos ni nada, ¿eh? Lo sé. No, y estoy muy alejada de todo eso, que vaya lío que tienen también. Fortalecen. Yo todo lo que sea participación desde la base para poder elegir de una manera libre, estoy de acuerdo. Si no, la otra es una imposición, imponer a dedo. Claro. Fortalecen, sin ninguna duda. Durante muchísimos años tuvimos una dictadura, hoy hay una democracia y hay que aprovechar esa democracia. Fortalecen sin ninguna duda. No se puede elegir a dedo, porque si se elige a dedo, mala cosa porque entonces estamos implantando una obligación que no es el pensamiento del resto, de la mayoría. Bueno, pues vence por 3-0 el caso de que fortalecen las primarias. 3-0 en este caso. Muchísimas gracias a los tres. Si presentaba por este lado, despido por este otro. David Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Flor Tejo, muchísimas gracias por estar con nosotros un placer. esta noche, como siempre. Contigo y con los compañeros. Y con ellos dos, Luis Manuel López. Bien hallado por parte de todos. Muy por estar con nosotros gracias, esta noche. gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros y nos vamos hasta el próximo martes. Ahí es nada, porque mañana es miércoles, en día festivo, Día de la Hispanidad. Era el antiguamente llamado Día de la Raza. ¿Era este? Era este, ¿no? De la raza era este, ¿no? Era este. Ahí estamos. Bueno, a pedir dinero para el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Para el Día de la Hispanidad, en este caso, Día del Pilar. Efectivamente, Día del Pilar, no estaremos con ustedes. El jueves, con ustedes a las 10 de la noche, estará Juego de Dos, equipo y afición, esperando analizar una victoria del Real Oviedo frente al Huesca. Con lo cual, volvemos el martes. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.